toda la parte neurobiológica que hemos visto durante el semestre, tanto la parte de las emociones del primer caso, la parte de la esquizofrenia, y hacer un repaso de la parte de agresión y violencia, aunque leímos hace nada, pues como dejarla, pues repasarla como para que la tengan bien clara. Entonces, primero la neurobiología de las emociones. Primero que tengan en cuenta que como la mayoría de esos estudios no se hacen en personas y no se han hecho en animales, entonces la emoción que más se ha estudiado y la que más vamos a ver es el miedo. ¿Y esto es por qué? Porque se ha visto que las reacciones de miedo son iguales en los animales y en las personas. Entonces esto ha facilitado un poquito el estudio. Las otras, pues hay indicios de cómo se dan y por qué pasan, pero no están tan estudiadas. Entonces lo primero para tener en cuenta sobre la neurobiología del miedo es tener en cuenta a la amígdala. Entonces la amígdala tiene varios núcleos que me van a hacer diferentes cosas. Entonces lo primero es el núcleo lateral, que es todo el input de impulsos, o sea, es donde llega toda la información. Y este es el punto donde vamos a hacer toda la asociación de miedos. Entonces aquí es cuando llega el impulso, sea de estímulo auditivo, visual, olfatorio, sensitivo, de cualquier tipo, y aquí es donde se va a decir como, ok, a esto le tengo que tener miedo. Después tenemos el núcleo basal intercalado, que es ese relevo de conexiones que me va a conectar el núcleo lateral con el núcleo central. Y el núcleo central es básicamente el output de la amígdala, entonces es donde toda la información va a salir. ¿Y hacia dónde va a salir? Principalmente va a salir hacia el tallo cerebral y hacia el hipotálamo, que es donde se me van a generar ya todas las acciones basadas en la emoción. Entonces acordémonos que la emoción es la respuesta condicional, la respuesta involuntaria, y ya el sentimiento es toda la parte voluntaria procesada que sale de la corteza. En el núcleo central, además, pues dado que es el output, se da toda la evaluación de la carga emocional que me detecta ya el riesgo como tal. Entonces ese es el que decide como si yo estoy en riesgo o no estoy en riesgo a pesar de que tenga miedo de qué voy a hacer. Entonces, aparte de esto, es muy importante que tengan en cuenta que en un estímulo de miedo entra, digamos, a actuar tanto la amígdala como la corteza, pero la amígdala es muchísimo más rápida. Entonces, ¿esto qué hace? Que mi respuesta emocional sea mucho más rápida que mi respuesta sentimental. Entonces, el ejemplo perfecto de esto es cuando yo pongo la mano en la estufa y me quemo. Entonces, yo pongo la mano y antes de yo analizar que me duele, que me quemé, que la puse en la estufa, ya la quité, ¿sí? Como porque esa respuesta condicional va primero. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo un daño en la amígdala? No voy a dar todo el condicionamiento clásico que hay en el miedo, entonces no voy a reaccionar de manera adecuada, a menos de que yo sea como ya consciente y haga un análisis consciente de que hay un miedo. Además, se ha demostrado que yo no reconozco tampoco expresiones faciales de miedo en el caso de los daños en la amígdala. ¿Qué significa esto? Que puede estar pasando algo muy grave y yo, además de que no reconozco el estímulo, por ejemplo, entonces suena la alarma de incendios, yo no reconozco que la alarma de incendios se asocia al miedo, no me asusto y además la cara de pánico de todos ustedes tampoco me va a asustar, entonces no voy a reaccionar de manera adecuada. Por otro lado tenemos el hipocampo, que como ya sabemos es el encargado de toda la memoria, entonces se va a encargar de hacer todo ese aprendizaje explícito del miedo, entonces me va a ayudar a hacer toda esa asociación consciente. Entonces son las cosas que ya yo por condicionamiento no les tengo que tener miedo, pero que yo soy consciente que les debería tener miedo. Entonces, por ejemplo, un ladrón que va pasando el puente, yo lo veo con un cuchillo en la mano, eso ya no es tanto condicionamiento clásico, es una asociación muy consciente de que ese señor que viene con un cuchillo me puede robar y por eso yo salgo corriendo. Entonces, si yo lo daño, no hay una respuesta consciente a la experiencia, pero sí va a haber una respuesta condicional. Entonces, eso es muy importante y es que yo no voy a ser consciente porque estoy respondiendo, mi respuesta no va a tener ningún componente consciente, pero toda la parte condicional va a seguir existiendo siempre y cuando mi amígdala siga intacta. Ya en cuanto a la corteza, tenemos varias partes de la corteza, digamos, que se han encontrado que pueden tener alteraciones y que manejan diferentes cosas. La primera es la corteza cingulada anterior, que es la que se va a encargar de manejar todo el proceso de dolor. Entonces, todo lo que tenga que ver con dolor, sea físico o emocional, va a ser procesado en la corteza cingulada anterior. Todo el proceso de empatía va a tener lugar en la corteza somatosensorial derecha. Entonces, si yo la tengo dañada, pues no voy a poder ser empática, digamos, en ningún momento, no va a poder entender qué es lo que está sintiendo la otra persona y pues no va a poder reaccionar acorde a eso. La insular izquierda me modula todos los procesos de adicción, entonces se ha visto en los estudios que si uno la quita,
o la altera de alguna manera, los procesos de adicción se pueden suprimir. Además, entonces la prefrontal derecha es la que se encarga de todas las interacciones sociales y es la que modula todo ese circuito castigo-recompensa. Entonces, ¿qué se ve? Que las personas que tienen alteraciones en la corteza prefrontal derecha se van a ver completamente funcionales y normales hasta que tengan que interactuar socialmente. Si no están en una situación en la que tienen que interactuar, las alteraciones no van a ser evidentes. Entonces, este es el famoso circuito de Papez, que es como el sistema límbico actual, básicamente, cómo funciona. Entonces, ¿qué vemos? Entra el estímulo emocional y hace un relevo en el tálamo, ¿cierto? Pero antes del tálamo, o sea, esto es lo que decía Papez, decía, el estímulo va directo al tálamo. Ya hemos visto que aquí hay un relevo anterior, que es la amígdala. Entonces, ya entra el estímulo, llega a la amígdala, pasa al tálamo, de donde tiene dos opciones, se va o al hipotálamo o a la corteza sensorial. De la corteza sensorial puede pasar pasa a la cingulada anterior y aquí se genera la respuesta sentimental. También puede pasar al hipocampo para generar memoria y de ahí pasa al hipotálamo para responder, digamos, de manera física. Y pues el hipotálamo también manda respuesta al tálamo anterior, que manda a la cingulada, a la corteza cingulada, que a la vez me da la respuesta sentimental. Entonces acordémonos que pues este es el circuito de Papez, es lo último que describieron, pero que ya tenemos un mediador, digamos, más, que viene siendo aquí la amígdala. Entonces, ¿qué vamos a ver en los trastornos del afecto? Se ha visto que en los pacientes con trastorno afectivo bipolar, los niños, si se da en niños, tienen una amígdala muy pequeña, pero cuando se empieza a desarrollar en grandes, la amígdala lo que se ve es un aumento en el tamaño. La ansiedad, básicamente lo que vemos es un condicionamiento clásico alterado, aumentado, que me va a dar una respuesta ante un estímulo. Entonces, en la ansiedad lo que se ve es una actividad aumentada en la amígdala y aumento también en los temores aprendidos. Entonces va a haber una alteración tanto en el hipocampo como en la amígdala. En cuanto a la depresión, lo que vamos a ver es un aumento en la actividad de la amígdala, y eso también porque acuérdense que en casi todos los pacientes la depresión se acompaña de ansiedad. Entonces también vamos a ver un aumento en la actividad de toda la corteza prefrontal, que esto es lo que me va a aportar todas las ideas de minusvalía que tienen los pacientes depresivos. Además va a haber un aumento en la actividad de la corteza cingulada anterior y en la actividad del tálamo. Y se ha visto que hay una disminución del volumen general de todos los ganglios basales. Entonces eso en cuanto a las emociones y al afecto. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en la esquizofrenia. Entonces acordémonos que tenemos como 4 grandes vías dopaminérgicas: la mesolímbica, que es la que controla todo el sistema de recompensa y además me da control emocional, de motivación y de placer. Esta se asocia a receptores D2 y una alteración en esta vía es lo que me va a asociar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Después tenemos la vía nigroestriada, que usualmente se conserva en la esquizofrenia, no se suele ver alterada a menos que usemos medicamentos como los antipsicóticos típicos, por ejemplo, que veíamos que la alteran de gran manera. Y esta se asocia mucho a los parkinsonismos y a todos los síntomas extrapiramidales que vamos a ver con el uso de estos medicamentos. Después tenemos la vía mesocortical. Entonces tenemos las dos partes, la ventromedial y la dorsolateral. La ventromedial me va a mediar emociones y la dorsolateral la cognición. Entonces, esta se media más por receptores D1, que acordémonos que son excitatorios. Entonces me va, digamos, a mediar un poquito más lo que son los síntomas negativos y los síntomas cognitivos. Y ya por último tenemos la vía tubero-infundibular, que también usualmente se mantiene conservada, menos cuando ya entramos a usar medicamentos, y esta es la que me va a mediar los síntomas de alta prolactina con el uso de antipsicóticos. Entonces recordemos que en la esquizofrenia la disfunción se da más a nivel de receptores D2 que D1. Entonces ahorita me estaban preguntando una pregunta que pues se me hizo muy, digamos, importante, y es recordarles que los receptores D2 son inhibitorios, pero acordémonos que la dopamina como tal potencia el movimiento y potencia la acción, sea cual sea el receptor que estimule. Entonces el receptor D2 actúa a nivel de la vía indirecta, entonces básicamente lo que hace es que me inhibe la inhibición. Entonces si yo potencio más el receptor D2, voy a tener mucha más como movimiento y mucho más este tipo de síntomas. Entonces la hipótesis más importante que se da frente a la esquizofrenia es la hipótesis dopaminérgica. Y la hipótesis dopaminérgica básicamente que me dice que hay una mayor descarga dopaminérgica, y como yo tengo una mayor descarga dopaminérgica voy a tener muchos más síntomas positivos.
Pero además voy a tener una reorganización de receptores D1 y D2. Y esto lo que va a hacer es que me va a explicar los síntomas positivos y negativos. Entonces con esto yo voy a poder explicar todos los síntomas que se van a dar en la esquizofrenia. Además, vamos a tener un exceso de dos en el núcleo accumbens, va a ser como donde más principalmente se van a acumular, y vamos a tener la alteración, como les decía al principio, en las vías mesocorticales y mesolímbicas. Después tenemos el glutamato. Todos sabemos que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia y que además es un activador directo de la dopamina. Entonces yo tengo aumentados los niveles de glutamato, como lo vamos a ver en la esquizofrenia. Lo que voy a hacer es que voy a tener todavía más dopamina de la que ya de por sí tengo. El glutamato se regula por el filtro talámico, que se puede ver, digamos, alterado. Es una de las alteraciones que se han encontrado en algunos pacientes esquizofrénicos. Y tengan en cuenta que el glutamato es el mismo que actúa en el PSP, que es un inhibidor del receptor NMDA. Entonces, como yo inhibo NMDA, me va a producir un síndrome bastante similar a la esquizofrenia. Entonces, ¿qué podemos ver alteraciones en cuanto a lo que me modula el glutamato? Vemos que podemos encontrar un NMDA que está hipoactivo. Entonces, como está hipoactivo, por varias razones, entre ellas una regulación a la baja de receptores por el aumento del neurotransmisor, lo que va a pasar es que me va a aumentar los niveles de dopamina en el sistema límbico. Y pues me va a disminuir la dopamina a nivel de la corteza. Entonces, lo que, pues como ya vimos ahorita, pues básicamente lo que esto hace es que me aumenta síntomas tanto positivos como negativos y me potencia la esquizofrenia. Además, he encontrado algunos pacientes que tienen ausencia de filtro talámico. Entonces, la ausencia del filtro talámico lo que genera es que esos pacientes tengan una sobrecarga de información que va a llevar a que pues, la enfermedad se exprese de manera mucho más severa. Además, ¿qué otras cosas podemos ver? Digamos que se ha visto que la norepinefrina en el locus coeruleus se va a disminuir, ya que las neuronas están disminuidas o degeneradas, y esto me va a explicar la anedonia constante que van a tener estos pacientes. Además, la acetilcolina va a disminuir la expresión de receptores neuromoduladores, que también me va a ayudar a expresar todos los síntomas negativos. Hay una pérdida de neuronas GABAérgicas en el hipocampo, lo que significa que mi hipocampo no se puede inhibir y va a estar súper activo todo el tiempo, y esto me va a explicar las alucinaciones, que además van a ver y pues tiene sentido, y es que las alucinaciones del paciente esquizofrénico son repetitivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos no alucinan con cosas diferentes todos los días, ellos usualmente ven y escuchan, sobre todo escuchan, las mismas voces, les dicen lo mismo, así como que hay una memoria en las que siempre ven y escuchan lo mismo. En cuanto a la serotonina, sabemos que la serotonina inhibe la dopamina a nivel prefrontal, entonces el aumento de serotonina se asocia mucho más con los síntomas negativos de la esquizofrenia. Los neuropéptidos, la sustancia y la neurotensina se encuentran disminuidas, y como estas regulan catecolaminas, lo que va a pasar es que hay una desregulación que me va a ayudar, digamos, a expresar tanto síntomas positivos como negativos, y además voy a tener una disminución de la descarboxilasa del ácido glutámico. Entonces, esta enzima, y es muy importante que la tengan en cuenta, es la que me va a convertir el glutamato a GABA. Entonces, como yo tengo esta enzima disminuida, voy a tener glutamato aumentado y GABA disminuido. Entonces, aumento la excitación, disminuyo la inhibición. Lo otro que me interesa que tengan en cuenta son algunas teorías que existen, otras teorías, digamos, que existen sobre la esquizofrenia. Esta es una que es bastante avalada por la comunidad científica, es la teoría del doble golpe. Entonces, ¿qué dice la teoría del doble golpe? Básicamente, que hay un factor en el neurodesarrollo y un segundo golpe que se va a dar, pues ya, digamos, en la vida adulta o pues como en la adolescencia. Entonces, ese primer golpe se da durante el primer y segundo trimestre del desarrollo, y lo que se cree es que hay una alteración en el desarrollo de la relina. Entonces, ¿qué es la relina? La relina es el factor del neurodesarrollo que va a ayudar a la migración neuronal. Entonces, si yo no migro bien las neuronas, lo que veíamos en embriología ahorita, si mis neuronas no migran de manera adecuada, pues yo no voy a tener las conexiones adecuadas y pues va a generar este tipo de alteraciones. Además, la renina me media una cosa que se llama el pruning, y el pruning básicamente es toda esa inhibición de conexiones en el desarrollo. Entonces, cuando uno se está desarrollando y, digamos, en todo el desarrollo embriológico, uno genera 1.000.000 de neuronas, se crean 1.000.000 de neuronas, y esas neuronas se tienen que ir cortando a medida que el feto y que la persona se desarrolla, ¿sí? Porque pues no todas esas conexiones son necesarias. Entonces, si yo inhibo ese proceso, lo que va a tener es muchas conexiones no necesarias que me van a llevar a un exceso de información que pues también se va a manifestar en todos esos síntomas de la esquizofrenia.
Además, la relina es secretada por neuronas GABAérgicas corticales. Entonces tiene sentido pensar que si yo tengo una disminución de neuronas GABAérgicas, pues voy a tener una disminución de relina. Entonces esto se cree que pasa, como les decía, primer y segundo trimestre del embarazo y se cree que es causado por diferentes injurias y alguna desregulación. Entonces hay factores genéticos que pueden llevar a esto, pero también se ha visto algunas personas que pues, no tienen herencia genética de esquizofrenia, a pesar de que en la mayoría de los pacientes es genético, pero que han tenido alteraciones por estrés o infección durante la gestación, tienen un factor de riesgo adicional. Y ya el segundo golpe se asocia con la adolescencia, usualmente se puede dar por diferentes cosas. Una de ellas, por ejemplo, son los cambios hormonales, el estrés, el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es muy normal que los pacientes tengan esta predisposición y, por ejemplo, consuman marihuana y esto sea lo que haga que se les exprese la enfermedad. O los cambios hormonales, por eso, por ejemplo, usualmente se empieza a expresar en la segunda década de la vida y así. Y entonces lo que les decía de los cannabinoides son muy importantes para la expresión de la esquizofrenia, principalmente mediados por el receptor CB1, que es el que está a nivel central y es el que me va a dar todos los efectos psicoactivos de los cannabinoides. Entonces, acordémonos que los cannabinoides no es solamente la marihuana que consumimos, sino que nosotros tenemos endocannabinoides. Y entonces el uso excesivo de cannabinoides o el exceso de endocannabinoides me va a generar una desensibilización de los receptores D1 y esto pues me va a llevar a una disminución de la dopamina a nivel prefrontal. ¿Listo? Entonces pues me va a explicar una vez más todos los síntomas. Y ya por último vamos a ver un poquito, repasar cómo funciona la neurobiología en la agresión y la violencia, qué sucede. Entonces lo primero, tener en cuenta la primera estructura es el hipotálamo, que va a ser esa estructura que se va a encargar de regular la agresividad como tal, es como el que me regula todo. Entonces el hipotálamo tiene tres, digamos, grandes núcleos, el anterior, que es el que me va a modular toda esa violencia verbal, entonces todas las groserías, los gritos, este tipo de cosas. El medial, que me va a mediar toda esa agresividad afectiva, que es básicamente esa agresividad mediada por estímulos, y como hay un estímulo emocional. Y el lateral, que es el que me va a mediar toda esa agresividad predadora, que como su nombre lo dice, es cuando yo presento agresividad sin ningún estímulo claro. Después, en cuanto a la amígdala, se han encontrado varias cosas. La primera es en personas psicópatas, o sea, personas que no son capaces de adherirse a normas sociales y a regular su comportamiento, hay una reducción en su tamaño. Además, en los pacientes agresivos han visto alteraciones en toda la parte dorsal. Entonces, acordémonos que la parte dorsal es la que me genera todos los outputs. Entonces, se han encontrado pues que básicamente el problema en los pacientes agresivos no es la información que entra, sino es la información que sale. Entonces acordémonos que esa información que sale y en ese output y en esa parte es donde me decía, donde yo miraba como, ok, ¿tengo riesgo o no tengo riesgo? Entonces yo hago una asociación correcta de miedo, pero no mido los riesgos. Y además se ha encontrado que los pacientes con tendencia a presentar conductas agresivas tienen alteraciones en el metabolismo de la amígdala, donde la regulación se ve alterada. Ya en cuanto a la corteza prefrontal, vamos a ver alteración a nivel de dos partes, la corteza orbitofrontal, que es la que me va a recibir toda la información proveniente de la amígdala, y la corteza cingulada anterior, que es la que va a mandar toda la información hacia la amígdala. Entonces yo puedo tener alteración tanto en el input como en el output. Entonces lo que vemos es que hay una reducción de la sustancia gris, lo que básicamente hace es que me desconecta la amígdala y la corteza. Entonces la amígdala reacciona sola, sin ningún tipo de regulación por parte de la corteza, que acordémonos es la que nos hace toda esa regulación voluntaria. En cuanto al striatum, lo que se ha visto es que el striatum va a regular toda esa actividad tálamo-cortical. Entonces, me va a regular todos los procesos guiados, además, que son por estímulos emocionales específicos. Entonces, pues no sé, como la agresividad porque me dio mucha rabia a algo, sí, como por estímulos emocionales muy claros. Y además es el encargado de evaluar todos los posibles desenlaces de una acción. Entonces el que me va a dar toda esa modulación que me va a decir como, ok, si yo le meto un puño a alguien, me va a pegar, va a correr, va a llamar a alguien, va a llamar a la policía, así como todos los posibles desenlaces de esa acción me los va a dar el estriato. Ya en cuanto a los neurotransmisores, se han visto varias cosas. Esto es así como a grandes rasgos. Se ha encontrado la serotonina disminuida, dopamina disminuida, vasopresina aumentada, hormonas esteroideas aumentadas a nivel general o disminuidas también se pueden encontrar, glutamato aumentado, noradrenalina aumentada, oxitocina y GABA disminuidos.
Entonces la serotonina se ve una modulación de manera negativa en los niveles de agresión. O sea, si yo disminuyo la serotonina, aumento la agresión. Entonces, eso se ha visto a raíz de varios estudios hechos tanto con el consumo de triptófano, que es precursor de la serotonina, con la administración de inhibidores de la recaptación de serotonina, pero esta es como la conclusión general de todos esos estudios. Lo que vemos en cuanto a receptores es que tenemos receptores tanto inhibitorios como excitatorios. Entonces, los 5-HT1, tanto A como B, son inhibitorios y lo que van a hacer cuando yo los estimulo es que van a disminuir las conductas agresivas. Pero los dos, pues A principalmente son los que más tenemos, son excitatorios y eso es lo que van a hacer, son los que van a aumentar las conductas agresivas. Entonces, tener en cuenta pues que los dos A son los más prevalentes y además en los pacientes con tendencia a presentar conductas agresivas se ha visto un aumento de estos receptores. La dopamina está encargada en toda la participación de toma de decisiones, recompensa, motivación y todo ese procesamiento cognitivo. Entonces hay diferentes teorías, unas dicen que aumenta, otras dicen que disminuye, pero como que el consenso general es que la respuesta es inversa, entonces que es igual que la serotonina. Si hay mayor nivel de dopamina en estriato mesencéfalo, hay mejor control de impulsos, hay menor agresividad. Y si disminuye, pues pasa todo lo contrario. En cuanto a las hormonas esteroideas, como que hay muchas creencias que dicen como la testosterona aumenta las conductas agresivas, el cortisol aumenta las conductas agresivas, pero lo que se ha visto es que tiene que haber una relación igual a igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la testosterona sola, no me hace nada, pero si aumento tanto testosterona como cortisol, genero la conducta agresiva. Y si disminuyo tanto testosterona como cortisol, aumento la conducta agresiva. Entonces esto explica, por ejemplo, por qué los hombres tienen mayor tendencia a ser agresivos y es porque tienen mayores niveles de cortisol, de testosterona. Entonces, por ejemplo, cuando tiene una situación de estrés, sea por lo que sea, el cortisol se aumenta y la conducta agresiva pues aumenta, ¿sí? En cambio, las mujeres al tener menores niveles de testosterona, como que es mucho más difícil crear esta conducta agresiva por este mecanismo, sin embargo, también es posible.